El capítulo 1085 no decepcionó, y es en mi opinión uno de los más importantes en toda la historia de One Piece, y así como el anterior tiene un montón de cosas que hay que analizar, detalles que se podrían pasar por alto o se pueden malinterpretar. Este video será justo para eso, para aclarar todas las escenas ambiguas, si es posible hacerlo. Si no, les presentaré mi interpretación y ustedes me dirán en los comentarios la suya. Obviamente este video será un completo spoiler para quienes no hayan leído el capítulo. Vamos a comenzar. La primera sorpresa que obtuvimos es que cuando Imu habló, el personaje se refiere a sí mismo como Mu. El nombre de Imu está escrito en katakana, usando los caracteres para la letra I más la sílaba Mu. Al referirse a sí mismo como Mu, este individuo está usando únicamente el segundo carácter de su nombre, tal cual está escrito en katakana. Para comprender esto explicaré brevemente el sistema de escritura en japonés. El idioma tiene dos silabarios usados para escribir, en donde cada carácter representa una sílaba. El hiragana, que se usa para las palabras japonesas, y el katakana, típicamente utilizado para términos extranjeros. Además, tenemos los kanjis, que son representaciones no de sílabas o de sonidos, sino de palabras y conceptos, y su escritura no se equivale directamente a un sonido en particular, como en el caso de los silabarios. Por dar un ejemplo, agua en japonés es misu, y si escribimos esta palabra en hiragana se vería así. El concepto de agua tiene un kanji que la representa y es este. También podemos pronunciarlo misu. Nosotros podemos escribir agua en japonés tanto con hiragana como con kanji, pero si dijéramos agua en inglés, water, como por ejemplo en el nombre de Lo, usamos katakana. El nombre de Imu es uno que ha despertado interés y nos preguntamos si esconde algún significado. Si estuviera escrito con kanjis, sería muy fácil saber a qué se refiere, porque los kanjis denotan conceptos y no nada más sonidos. Al escribirlo en katakana, lo que hace Oda es dejar el asunto ambiguo y nos hace preguntarnos, ¿será Imu una palabra extranjera? ¿O es un término en japonés escrito de forma atípica para ocultar sus secretos? La respuesta ahora es probablemente que en efecto Imu es una palabra en japonés, y la razón es la siguiente. Una palabra en inglés, español, francés, etc. no está compuesta por sílabas donde cada una significa algo por separado. Por ejemplo, la palabra volcán en español, la sílaba bol no tiene significado alguno y kan tampoco. Pero en japonés, volcán se dice kazan y está escrito con dos kanjis. El primero, que en este caso se pronuncia ka, es el kanji de fuego. El segundo, san, es el kanji de montaña. En japonés es común esto, donde una palabra está formada por kanjis, cada uno con un significado como una palabra aparte que al juntarse forman un concepto nuevo. Volviendo al tema de Imu, estamos ante la situación donde si Imu se dice a sí mismo solamente Mu, entonces sigue el patrón de un término en japonés. Pero noten que en mi ejemplo del volcán usamos dos kanjis, el de fuego y el de montaña. Esto solo es posible usando kanjis y no usando hiragana o katakana, porque estos dos últimos silabarios representan sonidos y no ideas. Imu está escrito en katakana, y nosotros podríamos inferir que el nombre debe tener una escritura secreta con kanjis, que nos daría su verdadero significado. Y para encontrarla tenemos que buscar todos los kanjis que se pronuncien I, así como todos los que se pronuncien Mu. Y esta es una tarea difícil, pues en japonés hay muchos kanjis que se pronuncian igual, y muchas palabras homófonas, es decir, palabras que se pronuncian igual pero con distinto significado. Mu puede significar la nada, el vacío o negación, conspiración, plan, engaño o imposición, tarea o deber, sueño, lanza, niebla y quizá muchas otras cosas más. Cada uno de estos significados es interesante y cada interpretación tiene algo que ver con el personaje de alguna manera. El vacío puede ser una alusión al siglo vacío y al trono vacío, conceptos que en One Piece no se escriben usando la sílaba Mu, pero que de todas formas están relacionados. De hecho, trono puede leerse I, por lo que I-Mu podría tener una interpretación como trono vacío, literalmente. La interpretación de conspiración también es interesante porque la existencia en sí misma del personaje es una conspiración y un engaño a nivel mundial.
Si lo tomamos como sueño, bueno, el tema del sueño de un hombre es predominante en One Piece y se aborda repetidas veces en la obra. Si está relacionado a la palabra niebla, podríamos hacer una conexión entre el personaje y la sombra del Florian Triangle, que al parecer siempre está rodeada de una niebla densa. Todas estas interpretaciones de la sílaba son válidas, y todas parecen tener sus buenas evidencias para hacerla correcta. Y claro, Oda, siendo muy cuidadoso con sus juegos de palabras, podría haber escondido todas las interpretaciones en una misma sílaba. Pero si mu significa algo, la letra I también. Se suele usar para denotar un rango y en particular para nombrar al número 1. Por ejemplo, el estilo de una espada de Zoro es el Itoryu, en contraste con el Nitoryu o Santoryu, de 2 y 3 espadas respectivamente. Así que Imu podría significar el primer mu. Si unimos a los casos anteriores, puede ser el primer sueño, el primer vacío, la primera lanza, la primera niebla, la primera conspiración, etc. Pero la I puede significar otras cosas. Trono en japonés se dice oi, pero también puede ser simplemente I. Me parece que independientemente del significado, el trono vacío está siendo usado como un juego de palabras de Oda, siendo una de las interpretaciones del nombre de Imu literalmente trono vacío. Otro significado interesante asociado a la I puede ser a través de este kanji que significa poder, autoridad o majestad. Aun y cuando las sílabas resulten tener una representación en kanji, así como en el ejemplo del volcán, al unir dos kanjis estos suelen adquirir significados nuevos. Así que el juego de palabras puede ir más allá, y aunque las sílabas tengan un significado por separado, juntas pueden ser algo más. Por el momento pasemos a otro punto importante del capítulo, que es el momento en el que llega Sabo y ataca a los miembros del Gorosei y a Imu. La escena tiene su buena dosis de confusión. ¿Las sombras que vimos son todas miembros del Gorosei? ¿O Imu es el personaje que vemos ahí arriba? ¿Fue Imu quien detuvo el ataque de Sabo o uno de los del Gorosei se interpuso? Ambas interpretaciones son válidas. Y aunque vemos el patrón de círculos concéntricos en el ojo de la sombra que bloqueó el ataque de Sabo, lo cierto es que ese patrón se usa en muchos personajes de One Piece, en especial cuando están enojados, y por lo tanto, no es completamente seguro decir que quien se comió las llamas de Sabo fue Imu. Pero ese tema realmente no es algo que podamos concluir por el momento con la información que tenemos. Lo que sí quiero aclarar sobre la escena es este momento en el que vemos un globo de diálogo en el que alguien nombra un ataque. ¿Quién pronunció estas palabras? Imu o Sabo. La respuesta es clara, pero hay que indagar en el japonés para saberla. En las dos traducciones que leí, OP-Scans y TCB, usaron términos de ajedrez o shogi, su equivalente en japonés. Sabo no es un personaje cuyos ataques tengan temática de ajedrez o de shogi, ¿cierto? Entonces el nombre de la técnica debió ser lo que hizo Imu para defenderse, ¿no? Bueno, en realidad no, la técnica sí fue de Sabo, sin duda alguna, y a continuación les explico por qué. En japonés el nombre de la técnica es Otebisha. Es un término que en japonés se usa específicamente en el juego de shogi, pero que se puede explicar en ajedrez también. Lo explicaré con ajedrez porque es un juego más familiar, pero tengan en cuenta que el término se usa para shogi. Ote significa jaque y literalmente es mano del rey. Tanto en ajedrez como shogi, cuando se ataca al rey con una pieza, tenemos un jaque. Pero a veces una estrategia interesante es darle jaque al rey mientras amenazamos otra pieza en el tablero al mismo tiempo. En japonés se le suele decir a esto ote tori. Por ejemplo, aquí podemos ver que la dama está atacando al rey y a un caballo. El oponente debe mover el rey forzosamente para salir del jaque, pero al hacerlo nos podemos comer el caballo y ganamos una pieza. En shogi el principio es el mismo, y a esto es a lo que se le llama ote tori. En medio de las palabras ote y tori se nombra la pieza que se ganó en el ataque doble. Por ejemplo, si atacamos al rey y a un alfil, o en shogi su equivalente es el kaku, entonces sería un ote kaku tori. Si atacamos a la torre, en shogi se le dice hisha, y entonces tendríamos un ataque doble a la torre y al rey, llamado ote bishatori. Pero para este último caso en particular, se suele abreviar y simplemente se le dice otebisha,
que es el nombre del ataque que se muestra en el capítulo. Cuando Sabo lanza su ataque, hace una técnica doble. Por un lado, ataca a los miembros del Gorosei, pero al mismo tiempo deriva su ataque hacia Imu, muy similar al caso de la jugada Otebisha, donde se le ataca a la torre y al rey. Es por esto que resulta evidente la referencia de shogi una vez que conocemos el término. Pero te preguntarás seguramente, ¿por qué nunca habíamos visto antes que Sabo hiciera referencias al shogi en sus técnicas? Bueno, la verdad es que sí lo hizo, pero Oda lo escondió muy bien. Verán, en el shogi, al coronar las piezas, estas adquieren propiedades nuevas y se llaman diferente. No es como en el ajedrez que solo el peón puede coronar y se convierte en una pieza grande como la dama. En shogi, cada pieza al coronar evoluciona, por decirlo así. La pieza equivalente a la torre en japonés se traduce literalmente como carruaje volador. Y al coronarla, la pieza se llama ahora Ryuo o Rey Dragón. El único ataque que Sabo ha utilizado combinando su técnica del Ryusoken con la Mera Mera no Mi, previo al capítulo 1085, fue contra Jesús Burgués y llevaba por nombre Moeru Ryusoken, Kaen Ryuo. Kaen Ryuo es Rey Dragón de las Llamas y va en línea con la temática de dragón en los ataques de Sabo, pero también el Ryuo es una pieza de shogi, es la torre coronada. Así que seguramente cuando veamos pelear más a Sabo, podremos esperar más ataques con temática de este juego de estrategia. Quizás Sabo jugaba al shogi con dragón y de ahí se inspiró para nombrar sus técnicas una vez que adquirió la Mera Mera no Mi. Por el momento dejaré el video aquí. Quise usar este espacio para compartirles mi investigación sobre estos temas interesantes relacionados a la escritura del manga en japonés, más que hacer teorías en sí. Pero no se preocupen, porque las teorías llegarán en el transcurso de la semana. Espero que te haya gustado el video y si fue así agradeceré mucho tu like y que te suscribas al canal. Además, déjame todas tus teorías e interpretaciones sobre el capítulo, me encantará leerlas. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Puzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terres Segundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojocor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep06, Bolas 24, Lemelamente, Yof Kun, S. Martínez, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Pong 78, Roberto Sea, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Hananomí, Lucas Núñez, Ari Aguilar, Benjamín Bustos, Federico Juárez, Malojo, Macarno, Miguel Cajón, Oscar Sánchez, José Alarcón, Pepe González, Perdido en la Tardis, César Omar, Osep de Iyolide, Soy Dani Barrios, Jonathan Rodríguez Vázquez, Diego Ahumada, Krasny Shiva, Enrique Molina y Jet. Además de aparecer en los agradecimientos al final de cada video, los miembros del canal tienen acceso a todos mis videos antes de ser publicados. Si deseas formar parte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o en el enlace de la descripción. Te lo agradeceré un montón. Y muchas gracias a todos en general por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.